Muy buenas noches, yo soy Guido Seoane Perla. Los saludos, damas y caballeros, desde aquí, de la capital de Estados Unidos, Washington, Distrito of Columbia, o Washington DC, como se dice allá. El movimiento moderno es un movimiento que sigue existiendo. Y con esto, antes de decir, quiero decir también la muy triste noticia que un importante personaje en Barranquilla que promueve la arquitectura con el de muchacho de todo mono del Festival de Patrimonio No Conocido en Palma, Fernando Bengoechea. Desafortunadamente hoy su madre ha fallecido y él ha sido uno de los propulsores de la, del patrimonio con Johnny Stinares. Mi sentido pésame y mis plegarias y pensamientos, amigo Fernando Bengoechea. Con esto le doy una gran bienvenida al doctor Carlos Bell Lemus, que nos hablará hoy del movimiento moderno en Barranquilla desde el año 1946 al año 1964. Por favor, todas las preguntas sean hechas al final. Esta vez va a ser un poco diferente. Por favor, no escriban preguntas durante la presentación. No las voy a leer. Solamente que me digan al final por nombre que quieren hacer una pregunta y diga la pregunta verbalmente. La razón es para no repetir preguntas que seguramente el doctor Bell va a decir durante la presentación. Y por favor, aquí respetamos el derecho de expresión, pero mantengamos todas las preguntas relacionadas al movimiento moderno. Puede ser el movimiento moderno la religión, puede ser el movimiento moderno y las políticas, puede ser el movimiento moderno y la orientación sexual, puede ser lo que sea, pero que sea solamente basada, por favor, al movimiento moderno. Todas las respuestas serán respetadas, no hay respuesta o pregunta mala, así que con eso, bienvenido, doctor Carlos Bell. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Qué bueno tener esta audiencia diversa. Precisamente un papel que quiero y estamos empezando a desarrollar desde la Universidad del Atlántico es generar un poco de cultura arquitectónica. En la cultura, el hecho de arquitectónico no sea un tema especializado para arquitectos, sino que al contrario, todo el mundo tenga información, porque al fin y al cabo nosotros trabajamos para todos los habitantes. O sea, nosotros tenemos una jerga que manejamos entre arquitectos, pero trabajamos para toda la sociedad. O sea que es importante que la sociedad en general se alimente de los términos de la arquitectura. Bueno, pero primero que todo quiero ponerlos en contexto de lo que se entiende por movimiento moderno. El movimiento moderno fue un movimiento, digamos, que recoge toda la investigación que había hecho Europa digamos, desde el principio del siglo XX hasta mediados de los 30, 35, cuando, por ejemplo, es cerrada la escuela de Bauhaus cuando llega Hitler al poder. Ya la Bauhaus había logrado, digamos, desenredar todo el lenguaje arquitectónico que se requería para el lenguaje de la máquina. O sea, ya en ese momento se había hecho común, había corrido entre la gente el lema de la forma sigue la función, en la manera de que en los textos de Adolf Loos, de ornamento y delito, precisamente habían hecho que el ornamento fuera desapareciendo y que la arquitectura fuera la expresión de las fuerzas estructurales y de los espacios, sobre todo el concepto del espacio, que vendría a enriquecer el pensamiento de Vitruvio, de Firmitas, Vetustas y Utilities, y ahora a esas tres herramientas de fortaleza, belleza y funcionalidad, el concepto del espacio. El espacio es una variable muy importante que va a cambiar la forma de entender la arquitectura. Entonces, ese compendio digamos, de preceptos que recogieron el pensamiento de Le Corbusier, el pensamiento del Bauhaus, lo que desarrolló Frank Lloyd Wright también en Estados Unidos, lo que desarrolló Alvar Aalto en Finlandia, se convierte como la doctrina que hay que utilizar especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, a raíz de, digamos, la gran necesidad de reconstrucción de ciudades que requiere el mundo entero, y que la arquitectura industrializada, prefabricada, del lenguaje de la máquina, va a ser muy útil para reconstruir las ciudades después de la Segunda Guerra. Pues bien, si bien es cierto que los fundamentos digamos, arrancan en Europa en hasta los años 30,
es, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, donde ese concepto, donde esos paradigmas van a coger más fuerza construyéndose. Ya no es la teoría, en efecto se construyeron muchas cosas en esos periodos en Europa, pero donde viene siendo más determinante es después de la Segunda Guerra Mundial. Ese efecto va a durar muy poco tiempo. Según Bestriz Colomina, y ahorita les voy a mostrar una cita, digamos, el querer aproximarnos al catecismo, digamos, del movimiento moderno, va a ser un periodo que va a durar aproximadamente después de la Segunda Guerra Mundial hasta los finales de hasta el principio de los 70, el 68. Esta Sarah Williams Goldman, una profesora de Harvard, considera que el movimiento moderno muere en mayo del 68. Entonces, eso para que ustedes vean que eso fue un constructo teórico y un constructo estético que se fue englobando en todo el mundo y que en un momento a ser, digamos, banalizado como la arquitectura del estilo internacional. Pero esa vamos a ver digamos, la gran poética que tiene y la gran pertinencia que tiene para el contexto de ciudades como Barranquilla, que era una ciudad moderna emergente. Entonces, ese pensamiento, esa doctrina, esa estética fue desapareciendo en los años 70, 80 y cuando los que estamos estudiando arquitectura nos damos cuenta que hay un gran pasado atrás que tiene mucho peso, entonces comienza un estudio de volver a reconstruir qué fue el movimiento moderno. Entonces, miren, se creó en Holanda un movimiento internacional que se llama DOCOMOMO, se llama Documentación y Conservación del Movimiento Moderno. Voy a leerles el texto, cómo ellos se definen. Dice, DOCOMOMO Internacional, una organización sin fines de lucro dedicada a la documentación y conservación de edificios, sitios y vecindarios del movimiento moderno, iniciado en 1988 por Ruben van Henkert, arquitecto y profesor, y Wessel de Jong, arquitecto e investigador de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Técnica de Eindhoven, en Países Bajos. Ellos comienzan a pensar en eso. ¿Y por cuál era la misión? Dice, en las últimas décadas la herencia arquitectónica del movimiento moderno parecía estar más amenazada que durante cualquier otro periodo. Esta herencia construida glorifica el espíritu dinámico de la era de las máquinas, la importancia de la industrialización. A finales de la década de los 80, muchas obras maestras modernas ya habían sido demolidas o habían cambiado más allá del reconocimiento. Esto se debió principalmente al hecho de que muchos no se consideran elementos del patrimonio, que sus funciones originales han cambiado sustancialmente y que sus innovaciones tecnológicas no siempre han soportado la atención a largo plazo. Aquí hay una misión, incluso entre las tareas que ellos se ponen, dice, defender como perro guardián cualquier obra que se mantenga, que no vaya a ser demolida. O sea, son muy militantes en este tema. Entonces aquí les muestro un mapa de la cantidad de sedes de DOCOMOMO que hay en el mundo. Colombia tiene una, desafortunadamente no ha sido muy bien manejada, y aquí les voy a mostrar algunos ejemplos que sí son exitosos. Por ejemplo, este es un libro que hicieron en Cuba, del DOCOMOMO, se llama La Arquitectura del Movimiento Moderno, selección de obras del Registro Nacional. Una selección de obras de excelente calidad de arquitectura moderna que afortunadamente por la política y por la misma economía de Cuba se han conservado. Este es un libro clásico que nosotros los latinoamericanos tenemos que conocer. Este fue publicado en el 2011. En el 2010, Carlos Niño, que es un investigador importante de Bogotá, escribió un libro que se llama La Carrera de la Modernidad, creo que ganó un premio en la Bienal. Muestra cómo la arquitectura de precisamente los periodos que hablamos, después de la Segunda Guerra hasta los años 60, la carrera de la modernidad es una expresión digamos, de los tiempos modernos y de la arquitectura en consecuencia. Perdón. La carrera de la modernidad. Este otro libro que he escrito por un arquitecto Martínez, no me sale aquí, Pedro Martínez, La arquitectura moderna en las sabanas del Sucre, del 48 esencias, en el 2012. Perdón, te echo para atrás. Me falta un libro. Este. El 2011, el de Cuba. En el 2010, arquitectura moderna en Medellín, del 46 al 70. En el 2010, la carrera de la modernidad en Bogotá. En el 2012, la arquitectura moderna en la sabana Sucre.
y el mío, que fue en el 2003. O sea que de alguna manera yo fui un poquito pionero en este tema. Incluso este libro que lo escribí en el 2003, que se publicó en el 2003, la investigación la había hecho en 1994, o sea, 6 años después de que se crea el movimiento del Docomomo. Porque en ese momento, cuando yo salía de la administración pública, había sido jefe de planeación, habían declarado Prado, Alto Prado y Bellavista zona de conservación histórica, contrataron una firma de Bogotá, Atrium, hizo la selección de lo que debía ser considerado como bien de interés cultural y no metió nada del movimiento moderno. Entonces, me salió una beca de Colcultura, presenté la investigación en el 94 y solamente 9 años después fue que pude publicar el libro. El libro, pues, gané una mención en la Bienal de Arquitectura del 2004 y quedé finalista en la Bienal Iberoamericana del mismo año, en Lima. Y luego en el doctorado, pues el doctorado salió mi tesis salió distinguida con tesis laureada. O sea que llevo bastante tiempo investigando el tema. Bueno, entonces aquí hay una investigación de una profesora de Princeton, Beatriz Colominas, que dice sí, el movimiento moderno fue bonito mientras duró. Durante un breve periodo, un lapso de unos 15 años después de la final de la Segunda Guerra Mundial, América parecía aceptar la arquitectura moderna con los brazos abiertos. Era la puesta en marcha de una forma completamente nueva de operar que fascinó a Europa y América Latina, del mismo modo que los modelos europeos habían fascinado a los Estados Unidos antes de la guerra. Pues vamos a ver que desafortunadamente este fue un movimiento en la historia de la arquitectura de muy corto tiempo, pero de una gran importancia. Bueno, entonces, de las primeras cosas que voy digamos, a hablar para entrar en contexto de los aportes que da el movimiento moderno a la ciudad de Barranquilla, voy a partir de la concepción del centro cívico. Los arquitectos del movimiento moderno se reunían con frecuencia en lo que se llaman Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, hicieron varios desde los años 30 hasta los años 50, y uno en específico habla sobre el corazón de la ciudad. Este fue el CIAN del 51, donde se trata de tirar una línea o un manifiesto. El CIAN es como decir hoy los mandatos o los programas que hace Naciones Unidas de Hábitat sobre el desarrollo sustentable, los 21 puntos del desarrollo sostenible, etc. En ese momento, porque no existía o apenas se estaba organizando Naciones Unidas, los arquitectos por su cuenta organizaban unas faenas de estudio y producían unos documentos, unos manifiestos que eran casi una guía de acción para los gobiernos y para las ciudades. Entonces, el CIAN del 51, que precisamente fue manejado por CER, fue digamos, el coordinador de este CIAN, hablaba del corazón de la ciudad. Y el corazón de la ciudad era básicamente generar centros cívicos como una manera de que en esos centros cívicos se formaran alrededor de ellos las instituciones de los gobiernos democráticos. Precisamente Brasilia es eso, por eso está la plaza de los tres poderes, el poder ejecutivo, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esa misma idea de centros cívicos se va a repetir en América Latina con estos arquitectos, José Luis Ser, Paul Lesner, que habían fundado en Nueva York la firma de consultoría Town Planning Association. Aquí lo vemos cuando estuvieron en Barranquilla, acompañados de Le Corbusier, que estuvieron haciendo una propuesta para hacer el plan regulador que incluía el centro cívico. Entonces, estas ideas, incluso ellos trabajaron en el centro cívico de Medellín, de Cali, de Tumaco, de Bogotá, también trabajaron en Lima, en Brasil. O sea, ellos eran, digamos, los profetas que traían el nuevo discurso de hacer ciudad. Si bien es cierto, nunca se contrató a hacer ni a Le Corbusier en Barranquilla, sí, el pensamiento fue recogido a través de un convenio que se hizo con una otra compañía en la OEA, en Washington. Entonces vamos a ver las primeras ideas que llegan. Los pongo en antecedentes. Barranquilla no fue ciudad, como no fue ciudad colonial, nunca tuvo la plaza que generalmente tienen las ciudades latinoamericanas, pero Barranquilla tenía como primer espacio público el Paseo Bolívar, que era un espacio de referencia digamos, del Barón de Haussmann de París, del Gran Boulevard, de la idea republicana. Se planteó un centro rector en el 39 por Samuel Halo Peter, un gringo que era el director de las empresas públicas, pero en última se consolidó el centro cívico en 1958 bajo las ideas del CIAN.
Entonces, aquí vemos la propuesta que si ustedes miran, llegan a mirar los planos que hicieron también José Luis Ser para Brasil, para Ecuador, para Perú, para las otras ciudades colombianas, era el mismo formato, o sea, incluso hasta la misma presentación. Entonces eran las ideas del centro cívico, que en este caso lo hicimos en Barranquilla con una oficina del plan regulador que la dirigió el arquitecto Cristian Huerta, fue rector de la Universidad del Atlántico, bajo la asesoría de la empresa consultora Town Planning Collaboration de Washington, en 1957. O sea que ya la OE había recogido el pensamiento del CIAN y lo había volcado para hacer propuestas de este tipo. Entonces, aquí dice, esto es parte de la memoria que ellos comentaban, decían, el centro cívico debe constituir un núcleo donde puede funcionar y lograrse la más alta eficiencia administrativa y donde se estimulen e intercambien las más nobles ideas. Agrupa el edificio nacional, inaugurado en marzo de 1957 del arquitecto Leopoldo Rotter, el edificio de la gobernación, el edificio municipal del arquitecto Victorio Megaño y Ricardo González. Aquí estaba el edificio nacional, que es el edificio judicial, estaba la gobernación, estaba la alcaldía, y la idea era hacer una gran plaza donde también estuviera un auditorio, una biblioteca, había todo un compendio de obras para que el corazón de la ciudad no fuera simplemente administrativo, sino también cultural. Y del otro lado del barrio bajo establecían estos bloques de apartamentos, pensando en la burocracia y la gente que iba a vivir cerca de su sitio de trabajo para no generar grandes movilidades. Este fue el planteamiento teórico que se hizo para Barranquilla. Aquí vemos una maqueta donde se hacía énfasis, tienen estos puentes peatonales por encima de la 46 y el proyecto que se estableció. Entonces, sin embargo, esto fue lo que se logró hacer, no se logró hacer del todo, quedó un poquito digamos, descuadernado, pero de todas maneras vemos que aquí están los tres poderes, el poder judicial, que es el Palacio Nacional, el poder ejecutivo de la gobernación, el poder legislativo, que es el Consejo, y aquí están los poderes ejecutivos, los legislativos y el judicial. Esto aparece como una edificación nueva y de todas maneras se intenta consolidar un centro cívico. Aquí lo vemos en esta fotografía del 57, donde vemos el palacio, el poder judicial, que era el edificio del centro cívico de Leopoldo Rotter, el poder ejecutivo de la gobernación, que estaba en ese momento en proceso de construcción, el ejecutivo también de la alcaldía y aquí el legislativo del consejo. Este formato era la idea de que se consolidaran en estos países que veníamos, algunos venían de dictadura, otros eran colonias recién independizadas, que se formaran con la institucionalidad de las democracias modernas, de las democracias liberales. Aquí vemos otra imagen que, entre otras cosas, se estaba construyendo una imagen con respeto, porque había un respeto por el espacio público, por las edificaciones, y las edificaciones se mostraban como símbolos respetables de la institucionalidad barranquillera. Aquí vemos el proyecto, este edificio de Leopoldo Rotter, que fue un arquitecto alemán que era el director del Ministerio de Obras Públicas en Colombia. Aquí vemos otra imagen de que es un proyecto muy interesante que cuando Le Corbusier llegó a Barranquilla le llamó mucho la atención el proyecto, está en proceso de construcción por el sistema de pilotes, la planta libre en este primer piso que el viento corría de un lado para otro, la fachada norte abierta del lado de las brisas, cerrado de los lados más angostos. En fin, tenía todos los paradigmas de la arquitectura moderna. Aquí lo vemos, digamos, ya terminado el edificio. Vemos, esta es la fachada del otro lado, que es la fachada del poniente. La vemos que es una fachada más cerrada que la fachada sur, más cerrada que las otras, que la fachada norte. Y vemos cómo había digamos, el viento atravesaba el edificio. Aquí vemos otra imagen del mismo proyecto. Esta era otra propuesta que hizo José Alejandro García, que fue nuestro primer decano, con el arquitecto Roberto Macaula, planteando la solución para la alcaldía, lo llamaba la Casa Municipal, un edificio de 23 pisos desplazado con una gran zona verde. Y miren ustedes cómo cambia el lenguaje de la institucionalidad. Esta era la alcaldía en los tiempos republicanos y cómo cambia el lenguaje a una arquitectura contemporánea del movimiento moderno, toda racionalista, y vemos aquí la distribución de las plantas. O sea que ya se había dado un salto cualitativo después de la Segunda Guerra Mundial, al no considerar estos edificios como palacios, porque el término palacio tiene una referencia monárquica,
Ya esto se habla de la casa municipal. O sea, un edificio en que lo que trabajan ahí son servidores públicos. O sea, cambia la connotación del servicio del Estado. Aquí vemos un análisis solar que hace José Alejandro García, precisamente considerando que este edificio tiene mejor ventilación que este edificio, que si se dobla por la mitad, pues va a tener problemas de solamiento. Hace toda una investigación al respecto. Aquí vemos la maqueta, que entre otras cosas, si se hubiera hecho caso a José Alejandro García de hacer un edificio de 23 pisos, no tendríamos el problema este de que Barranquilla, de que se abandonó el proyecto de 9 pisos, que ahorita les voy a mostrar. Nos fuimos para el edificio del Banco de la República, ya no cabemos, nos queremos ir para, se quieren ir, yo no, se quieren ir para la Loma, y estamos sin tener claro dónde está dónde está la imagen de, digamos, de la administración pública de nuestro alcalde. Aquí entonces, este fue el edificio que hizo Victorio Magaña, Neymel y Miguel Victorio Magaña, y esta es referencia, este es el edificio, una foto que vemos que son nada más 9 pisos. Este modelo de, digamos, de implantación obedece a una tendencia que se generó en Nueva York, que fue el edificio Lever en 1947, y esta forma de composición se llama bloques sobre plataforma. Y esto, el arquitecto Edison Henao, profesor de la Universidad Nacional, hizo su doctorado sobre este tema, y es muy interesante cómo este tipo de implantación va a ser muy útil para los edificios institucionales porque la plataforma digamos, permite ajustarse a la forma de los predios y luego subir con el bloque. Aquí vemos este edificio de la alcaldía. Este era el edificio del Consejo, y este edificio de la alcaldía. Desafortunadamente quedó pequeño, sobre todo con la Constitución Política del 91, le devolvió más competencias municipales al distrito, y creció la burocracia, pero las edificaciones se quedaron cortas. Aquí vemos en la imagen cuando todavía no estaba abandonado, donde está el bloque sobre la plataforma. Este fue el criterio con que se implantó pero también fue parecido para el edificio de la Gobernación. Este fue el arquitecto Jairo Henao, que fue a través de un concurso, que era el arquitecto de la Bolivariana, donde también vemos el mismo criterio. Esta fachada es la fachada de norte, esta es la fachada del poniente, tiene un tratamiento superior muy Le Corbusiano, los pilotes abajo, y aquí una plataforma. Esta es la edificación. Aquí lo vemos, aquí vemos el edificio Lever en Nueva York, de 1947, que fue, digamos, el pionero, y luego se repite esa idea, y aquí lo vemos en el edificio de la Gobernación. Aquí vemos otra imagen de muy mala calidad. Bueno, este es un render que me hizo un estudiante para que se vieran cómo se vería el edificio en su momento. Este otro edificio que hizo parte del equipamiento alrededor del centro cívico, un poquito al lado, pero es el edificio de la Cámara de Comercio, que fue el primer edificio de propiedad horizontal. En ese momento la propiedad horizontal era una innovación, un método digamos, jurídico para innovar, para permitir la construcción en altura. Aquí vemos en principio, en primer plano, el cóndor de Obregón. Y esta era una imagen, cómo se están, de la época, un dibujo a mano alzada que saqué de una revista, no aparece quién es el autor, pero aquí estaba expresando un poco la formalidad espacial del centro cívico. Y vamos con un edificio icónico muy importante, que es el edificio de Telecom, que fue, digamos, el último de los edificios. Ya aquí está un poquito, no tal, digamos, el rigor ortogonal que tenía el movimiento moderno, sino una arquitectura más flexible que buscaba generar espacios. Este es el arquitecto Manuel de Andrés, un excelente arquitecto, ahorita seguiré hablando con él, y que hizo la implantación de este edificio para crear estas plazas, y aquí vemos ya y que se va formando el conjunto de los edificios institucionales. Vemos aquí cómo genera una plazoleta. Por supuesto, se llamaba Telecom, y se llamaba el Palacio de las Comunicaciones, porque precisamente en ese momento, pues aquí todos teníamos que venir a hacer colas en las cabinas para hacer las llamadas internacionales o las llamadas nacionales. Estaba todavía se manejaban los marconis, los telegramas, en fin, era la expresión del momento, o sea, eran las maneras como se están dando las comunicaciones. Pero este edificio, que fue ganado en un concurso nacional, tuvo la generosidad de generar estos espacios con una fuente, y esto era muy agradable. El manejo también, digamos, donde rompe con las líneas ortogonales, con estas curvas, y con este manejo que, digamos, diferente, donde hay un movimiento
sobre las ventanas, sobre el diseño de las ventanas. Aquí vemos el edificio Telecom. Esta foto es de 1969. Había un respeto por el espacio público. Por supuesto que no habían vendedores ambulantes. Y eso es una cosa que puede hacer si se quiere tener un respeto por la autoridad, porque en todas partes del mundo existen vendedores ambulantes, existen en Nueva York, existen en Barcelona, en todas partes, pero hay que, digamos, dar una prioridad, y en los espacios que son de la institucionalidad no deben aparecer los vendedores ambulantes. Hay que darle una solución, pero que se respeten los espacios institucionales. Aquí vemos el edificio. Esta es una foto reciente, ya se ve un poquito deteriorado, hay que hacer algunos trabajos, pero está cerrado. Tiene una reja y al lado, detrás de la reja, pues está sálvese quien pueda. Esto no debería estar cerrado. Aquí vemos otra edificación, como fueron en los años, hasta los años 80 estaba abierto. Y aquí vemos una foto del 72, cómo de alguna manera se logró consolidar una institucionalidad pública. Estaba el edificio de la gobernación, está el edificio de la alcaldía, estaba el consejo, la asamblea, el edificio nacional de las leyes, el Telecom y el edificio de Cámara de Comercio. Entonces, cuando el ciudadano bajaba al centro, ya sabía dónde estaban las edificaciones, ya sabía dónde irse, y no solo en el sentido funcional, sino en el sentido de que son los edificios que representan su gobierno, su alcalde, que es elegido por su voto, y que los alcaldes y los funcionarios públicos son básicamente servidores públicos. Esto es lo que se buscaba con estas imágenes, que no solo se buscaba en Colombia, sino en América Latina y en el mundo, y que, digamos, trató también de hacerse en Brasilia. Aquí vemos, esto es una imagen que me hizo un estudiante, cómo se vería en ese momento lo que fuera los edificios institucionales de Barranquilla en el lenguaje moderno. Porque nosotros no tenemos un pasado colonial. Se entiende que, digamos, que en Cartagena la alcaldía esté en un edificio de la colonia, porque efectivamente ellos tienen 500 años de historia, eso es su legado, eso es su manera de continuar la historia, pero nuestra historia es reciente, nuestra historia es esta. Este es el principio de nosotros. Aquí vemos otra imagen que sería, bueno, aquí faltaría ya el edificio de la Fiscalía, pero ese es otro ejercicio que hicimos en un workshop que en otro momento se lo mostraré, pero esta era la idea, o esta es lo que se buscaba, que las ramas del poder público tuviesen un edificio moderno, funcional, donde lo que hubieran ahí eran servidores públicos, y que operara la justicia, que operara la alcaldía, que el consejo fuera transparente. Es decir, ese era el ideal. Bien, entonces ahora vamos a ver qué pasó también con los bancos. Resulta que en este momento, los años después de la Segunda Guerra Mundial, en Barranquilla especialmente, o en toda Colombia, se fortalecen los bancos nacionales, porque en la primera modernidad, periodo de modernización de Barranquilla, que es la primera parte del siglo XX, hasta los años 45, la banca más importante era la banca extranjera. En este momento ya la banca nacional comienza a fortalecerse, y comienza a aparecer edificios como este, como el edificio del Banco Cafetero. En ese momento, la economía colombiana estaba basada en los precios del valor de la libra del café. O sea, como se cotizara la libra del café en los mercados internacionales, se cotizaba el dólar. Entonces nosotros teníamos una dependencia muy fuerte del café, como hoy la tenemos en el petróleo. Ahora supuestamente somos un país mini petrolero, entonces dependiendo del precio del petróleo, depende el valor del peso colombiano. En ese entonces era el café. Y Barranquilla, durante la primera parte del siglo XX, llegó a ser el primer puerto exportador de café. Ya después fuimos suplantados, pero de todas maneras era importante la sede de Barranquilla para el café. Entonces aquí vemos este edificio que también tiene el formato de bloque sobre plataforma. Ya encontré quién fue la firma de Bogotá que diseñó este proyecto. Ahorita luego se lo muestro. Y miren este tratamiento excelente de una arquitectura que también sobre el bloque sobre plataforma, que hoy desafortunadamente está Tierra Santa, manejó un muy buen lenguaje de la arquitectura moderna, también muy bien planteado. Las fachadas cortas y cerradas al poniente, la fachada más abierta hacia el norte, con una serie de aleros aquí que le permite el manejo de la brisa, y este tratamiento superior, muy también de Le Corbusier, donde había un restaurante. Incluso yo me acuerdo de niño, yo le decía el edificio Batman, precisamente por la forma que tenía tan especial aquí. Desafortunadamente ya esto, como ven ustedes, esto es depósito
de Tierra Santa. Esta era la sede del Banco Cafetero, había una rampa hermosísima al interior, tenía un excelente diseño. Y ahora aquí vemos el Paseo Bolívar como escenario del sector financiero en la segunda mitad del siglo XX. El Paseo Bolívar fue el lugar del encuentro social, del encuentro político, donde se reunían, donde se hacían las votaciones, donde se presentaban los distintos candidatos a arengar las masas. No teníamos plazas, teníamos este tipo de espacios, y donde estaban las emisoras, donde se repetían los discursos. Eso fue muy afectado después del 9 de abril del 48. O sea, en Barranquilla, la expresión de violencia que hubo el 9 de abril del 48, digamos, le restó importancia política a este espacio y ciudadana. La ciudad y los gobernantes dijeron, no, tenemos que crear otro sitio, y fue cuando se crean el centro cívico. Entonces esta calle se transforma y se vuelve la calle de los bancos. Aquí vemos el Banco Ganadero, el Popular, la República, el BCH, el Bogotá, el Colombia, Colseguros, el Banco de Londres, el Royal Bank, el Comercial Antioqueño y la Caja Agraria. Esto va a generar toda una arquitectura moderna en altura que va a cambiar la fisonomía del Paseo Bolívar. Un momentico, profesor, un momentico. Damas y caballeros, por favor, pueden cerrar los que tengan las cámaras abiertas, por favor, ciérrenlas. Muchas gracias. Entonces comienza una metamorfosis del Paseo Bolívar, y ya es donde la arquitectura, el movimiento moderno se va a expresar con mayor fuerza. Arrancamos con el Banco de la República, que fue hecho por Cuéllar Serrano Gómez, en los años 54, 55, no me acuerdo bien, donde precisamente el gerente del Banco de la República obligó a ir a Serrano a Brasil para que conociera la arquitectura moderna que estaba cogiendo mucha fuerza, la arquitectura moderna en Brasil, y fuera a conocer el edificio del Ministerio de Educación en Río de Janeiro, de Sao Paulo, perdón, y donde, digamos, trajo como referencia los Brie Soleil para proteger del sol, el sol de la mañana. Aquí vemos también cómo muy rápidamente se va cambiando el lenguaje del Banco de la República en la calle Comercio en 1922, y en el 48 ya se estaba generando toda una arquitectura, porque el periodo, digamos, republicano fue muy corto. Entonces se genera también, aquí vemos también con el mismo criterio de un bloque sobre una plataforma que se ajusta al terreno. Tiene todavía una excelente calidad. Ahora mismo está ubicada aquí la alcaldía de Barranquilla, y vemos de este lado estos elementos verticales que son rebatibles, son como unas persianas que también estaban diseñadas para que por el sol de la tarde se protegiera y se moviera durante la mañana para que entrara el sol, y pues por la tarde se cubriera. O sea, esta arquitectura muy funcional, hablando ahorita de temas ambientales, de temas de arquitectura bioclimática, es muy pertinente. Bueno, estas son las plantas, una distribución muy racional, realista. Aquí vemos un edificio, una imagen, y aquí vemos el tratamiento tan interesante que tenía del lobby. Ahora le pusieron un cuadro figurativo aquí que no tiene nada que ver, horroroso, y le perdió la calidad estética del lobby. Y aquí también tenía, siguiendo las ideas del momento, también una terraza verde en el último piso. Aquí, este es un render que me hizo un estudiante, donde se ve el edificio, un color amarillo que le han puesto, pero no es el correcto. Aquí este es el Banco Popular del arquitecto Carlos Pérez. Estas son de las pocas fotos de la época que me conseguí en una revista, y miren todo el tratamiento también de estos aleros sencillos para proteger del sol, muy racionalista. Lo mismo aquí vemos en el render, el Banco Popular. Este sí fue un edificio que ya podríamos decirle que es proto-racionalista, o sea, antes que llegara el movimiento moderno, porque fue en el 38, de un arquitecto austríaco que se llama Federico Blodeck, que trabajó con Jornalista y Salcedo, y se está empezando a construir la historia de este arquitecto en Barranquilla. Pero vemos que ya esta era la aproximación más cerca al movimiento moderno, donde había una racionalidad y había un manejo, digamos, simétrico en los elementos, y una estética de repetición. Ya se estaba acercando al movimiento moderno. Aquí lo vemos en otra imagen. Este edificio, el de la izquierda, es del Banco de Colombia. No sé quién es el diseñador, pero miren que también están trabajando una especie de Brie Soleil para protección del sol
el sol de la mañana, y aquí tenemos la fachada cerrada. Este otro edificio pues ya es más tardío, fue en los años 60, el Banco Central Hipotecario del arquitecto Manuel de Andrés. El edificio de la Caja Agraria, que fue motivo de un concurso nacional que se lo ganó un arquitecto de reconocimiento nacional, Fernando Martínez, que ha tenido su polémica, pero ya está superada. Un proyecto muy bien pensado desde el punto de vista también del asoleamiento, con estos brisoleis que son diferentes, son unos parasoles de concreto, y un manejo interesante que le da aquí, por ejemplo, esta es la fachada del lado izquierdo, la fachada oeste, y él le hace todo este quite para proteger del sol, el sol de la tarde, y precisamente pone los baños, las escaleras, que es donde remata más el sol, y le hace esta curva para que mate lo más que pueda el poniente, se abre hacia el este y al sur, que tiene que abrirse porque él hace la fachada del Paseo Bolívar, entonces le pone estos brisoles, estos parasoles grandes para protegerlo. Esto es un proyecto de muy buena calidad. Aquí vemos las imágenes, como se llama la Caja de Crédito Agrario, y digamos también cómo dialogaba con la plazoleta del frente, cómo se hacía una relación y generaba cierto espacio de monumentalidad, y especialmente un momento en los años 60, 65, donde el Estado benefactor se quería mostrar como algo fuerte. Es el momento de la reforma agraria, desafortunadamente no llevaba bien a cabo, pero la Caja de Crédito Agrario precisamente estaba pensada para los campesinos, para tratar de modernizar el campo, y ese era el propósito de una edificación de esta naturaleza tan fuerte. Aquí vemos otra de la imagen dialogando con la plaza. Y aquí vemos que hubo un cambio de escala. A principios del siglo XX estaba el cuartel. Después, en los años 30 hasta los 40, 50, el edificio Palma de 5 pisos. Y por último, la Caja Agraria, que sube, que incrementó la escala de las edificaciones. Hoy se llama la Torre Mansur, sigue siendo un edificio institucional. Hoy está metido ahí la Fiscalía. Y paradoja de la vida, si antes la reforma agraria estaba tratando de repartir la tierra, de mejorar justicia, aquí la Fiscalía no está tratando de hacer justicia, sino de hacer cumplir la justicia de los pleitos y de los problemas fiscales de la nación. Entonces miren aquí cómo ya hay un perfil urbano de la ciudad diferente. Está el Banco Popular, el Banco de la República, el BCH, el Banco de Colombia, el Banco de Bogotá, el Colsegura, el Royal Bank, el Banco de Londres y la Caja Agraria. Cambió la fisonomía, este es un perfil de 1972. Y aquí llevaba una comparación a partir de fotografías de 1900, cómo era el perfil del Paseo Bolívar en 1918, Máximo 10, este edificio de 3 pisos, y en 1978, 60 años después, cambió a este perfil de ciudad moderna. Aquí vemos esta foto de 1930, donde vemos que la gente tenía aparcados los carros, la altura de los edificios, y miren aquí ya en 1975 una nueva imagen del Paseo Bolívar como sector bancario. Estas son idealizaciones pues, de los renders de ahora, que ojalá la calle estuviera limpia, los edificios organizados, teníamos una metrópoli moderna. Desafortunadamente la realidad es otra. No voy a hablar de ese tema porque ese es otro tema de otra índole, pero esto sería en cualquier ciudad de los Estados Unidos un perfil de ciudad moderna. Aquí lo vemos también, aquí tenemos también un perfil de todas las edificaciones. Y miren, aquí esta es una fotográfica de Barranquilla de 1971, donde vemos que ya sí, aquí se estaba consolidando el sector bancario y aquí al fondo estaba el centro cívico. Tampoco uno se puede, digamos, estar añorando el pasado porque el mundo cambia. Es decir, hoy en día los bancos no necesitan un edificio grande para mostrar que tiene solidez. En ese momento tú tenías que estar convencido de la fortaleza del banco y para eso el edificio era muy importante. Cuando tuvías un edificio robusto, moderno, digamos con las últimas tecnologías, eso le generaba confianza al ahorrador. Hoy en día ya eso no es necesario. Hoy en día sabemos que todo se está haciendo virtual y lo que nos interesa es que la seguridad del software que nos protege nuestros intercambios monetarios sin necesidad. Entonces, estos edificios, por supuesto, están en desuso, todos sus pisos están abandonados y están utilizando para cosas comerciales. Existen como patrimonio, hay que ver cómo se hace pero mejor el uso, pero no podemos pretender de que los bancos vuelvan acá. Yo creo que los bancos no van a volver. Y esto sí, yo creo que sí merece todavía recuperarse, porque precisamente aquí está la alcaldía,
y yo pienso que la alcaldía debe pasar nuevamente el conglomerado de estos edificios y hacer una recuperación ambiental y paisajística del espacio público del centro cívico para que la ciudad tenga un referente, y el referente de la autoridad, que es una autoridad en el mundo moderno. Aquí vemos un poco una síntesis de la arquitectura de los distintos edificios más simbólicos del centro cívico y del centro. Ahora bien, vamos a los clubes sociales. ¿Por qué me interesan los clubes sociales? Todos sabemos que Barranquilla, por ser portuario y haber sido una ciudad cosmopolita, llegaron migrantes de distintos estados nacionales y distintas etnias que se afincaron en Barranquilla, porque Barranquilla era un sitio de libre que les permitió expresarse como son. A diferencia de Bogotá, por ejemplo, o de Cartagena, donde era una sociedad más católica, conservadora, al ser nosotros una sociedad más liberal, se presentaron gente de todas las razas y, digamos, religiones. Entonces, hubo un ambiente más abierto, y estos clubes en Barranquilla generalmente, a diferencia de otros clubes que pudieran haber en Bogotá, nuestros clubes sociales fueron por colonia. Estaba la colonia de los judíos, estaba la colonia de los italianos, estaba la colonia de los alemanes, estaba la colonia de los árabes, los sirio-libaneses, incluso había también franceses, chinos, y ellos se reunían como club para, digamos, darle una bienvenida y un ajuste a todos los inmigrantes que venían. De tal manera que se desarrolla una cultura de estos clubes sociales que luego se integran a la sociedad barranquillera. En la primera parte del siglo XX, los clubes tienen una referencia muy historicista, o sea, todavía traen la añoranza digamos, de sus propias historias, pero cuando llegan a Barranquilla y se hacen parte ya no son extranjeros, sino son barranquilleros, asumen el lenguaje del movimiento moderno como un lenguaje común a todos, una especie de esperanto que atraviesa nacionalidades, e incluso naciones que estuvieron en conflicto, resulta que asumen el mismo lenguaje arquitectónico de la modernidad, que se supone. La modernidad es un lenguaje, el moderno, donde no hay diferencias étnicas y donde todos somos iguales. Aquí arrancamos primero con el Club Barranquilla del arquitecto Roberto Acosta Madiaro, de 1955, que es una reforma del Club Barranquilla. Y aquí voy a mostrar uno de los pecados intrínsecos del movimiento moderno. ¿Qué es que el movimiento moderno? Porque siempre está pensando en el presente, el pasado tampoco vale para él. Entonces, así como nos estamos quejando nosotros que están demoliendo la arquitectura del movimiento moderno, el movimiento moderno también destruyó arquitectura republicana, que si bien era una mímesis, era una copia, era expresión de la época. Aquí vemos, este era el Club Barranquilla del arquitecto jamaicano Leslie Broin, que también fue el que diseñó el edificio de la aduana. Pero quiero traer aquí un pensamiento de una comunicadora social, profesora de la Universidad del Norte, Pamela Flores, que dice lo siguiente, y es cierto, y esa es la debilidad y el peligro de la cultura barranquillera. Dice: Barranquilla entronizó desde sus inicios lo nuevo, ¿sí? Lo nuevo como valor absoluto, y en concordancia con este imaginario eliminó por negación todo lo que construyera una tradición. Ahora estamos dando la tradición de lo moderno, la tradición del movimiento moderno. La expresión historia de Barranquilla es reciente en nuestro medio, pues el imaginario que compartimos hasta hace un par de décadas afirmaba categóricamente que la ciudad no tenía historia. En consonancia con esto, eliminó por negación su pasado, ignorando hasta la ruina todo lo que no era nuevo y reemplazándolo cada vez por lo que sucesivamente fue considerado moderno. Entonces, esto era viejo, pusimos el Club Barranquilla, y el Club Barranquilla no es nuevo, tenemos un centro comercial y así vamos pisoteando la historia. Eso es un pecado que tenemos original. Bueno, aquí vemos el Club Alemán, que también los que conocen un poco la historia de Barranquilla saben de que tuvo una serie de edificios historicistas en el Prado Viejo, especialmente el último edificio, la casa la Casa de Mares, que era la sede. Aquí se traslada al norte de la ciudad, en el barrio Ciudad Jardín, y adopta totalmente el lenguaje de la arquitectura del movimiento moderno. Este es del arquitecto Ricardo González Ripoll. Ven esta fachada, una fachada bastante cerrada. La orientación debe estar afectando el sol de la tarde. Aquí vemos el acceso,
Aquí vemos el gran salón, que para este momento era una gran innovación esta distancia de estos 4 pilares. En aquel entonces me imagino que debe ser un reto constructivo poder lograr esta luz tan grande, que era el salón de eventos especial, y aquí cuando estaban apenas construyendo la piscina. Esta es una maqueta virtual que yo hice del proyecto, cómo está repartido y la arquitectura en general del lugar. Aquí vemos también otra imagen que es totalmente un lenguaje contemporáneo. Desafortunadamente, esto ya ahora donde está con Familiar Sede Norte. La intervención fue funesta, desapareció mucho los valores, aunque la esencia todavía se mantiene, pero el tratamiento de plástico de las superficies no ha sido la más acertada. Aquí vemos otra imagen también aquí vemos el manejo, y miren los espacios internos en estas fotografías de cómo está distribuido los espacios del club alemán. Pasemos al centro italiano, diseñado por el arquitecto de origen italiano Vittorio Magaña, y miren ustedes que también el acceso es muy parecido al del club alemán, con sus pequeñas columnitas, sus placas horizontales, y el mismo, incluso este tratamiento de piedras sobre los muros muy parecido. Aquí vemos también una maqueta de cómo está distribuido espacialmente. Aquí voy a necesitar a algunos estudiantes para que me hagan unos renders más actualizados. Y aquí vemos, miren el tratamiento de la fachada, toda la simetría de líneas rectas, que es muy característico de la época, la distribución de plantas del centro italiano. Aquí está una imagen, hoy desafortunadamente de esto no se nada aprecia, porque aquí están una serie de restaurantes. Pareciera que el club italiano se fue a menos y tuvieron que arrendar todos los espacios. Tiene unas pizzerías muy buenas, pero desconfiguró totalmente digamos, la estética de la edificación. Vemos, mira aquí otra vez el centro israelita. Esto fue diseñado por los hermanos Panzer, unos judíos, y también miren, el tratamiento era muy similar. Desafortunadamente, por los problemas de seguridad, esto está totalmente cerrado, pero esta era una arquitectura que le aportaba a la ciudad en esta edificación. Aquí vemos los espacios interiores, eso sí se mantiene. Esta es una imagen que yo hago también de cómo la distribución del centro israelita en el 57. Aquí el Club Unión, que también es de la comunidad hebrea, creo que eran de los sefarditas, aquellos eran de los askenazis. Es un edificio de excelente calidad, desafortunadamente desapareció, diseñado por el arquitecto Roberto Costa Madía de Israel Schwartz. Hicieron el Club Unión, que miren ustedes, que si ustedes se dan cuenta, e incluso de comunidades que estuvieron en conflicto en la guerra, como los alemanes y la comunidad judía, aquí en Barranquilla adoptan el mismo lenguaje arquitectónico. Y pareciera que aquí en Barranquilla es un sitio de paz y de libertad. No hay los conflictos absurdos étnicos que habían en Europa. Pero aquí adoptan el lenguaje de la arquitectura moderna, como decía Silvia Arango, una especie de esperanto, un lenguaje común para todas las etnias. Aquí también vemos que el mismo arquitecto que diseñó, Roberto Costa Madía, que diseñó para la comunidad hebrea, diseña para la comunidad descendiente de árabes, sirios, palestinos, lo que es el Club Campestre de 1963, que fue producto de un concurso arquitectónico. Bueno, volviendo, nos interesa también el tema de las iglesias, porque las iglesias y la religión es un elemento constitutivo muy importante de la cultura de los pueblos. Entonces vamos a ver cómo en las iglesias también se va a reflejar el espíritu moderno y cómo la arquitectura se anticipa a las iglesias. Vamos a ver cómo la arquitectura va a tratar de conseguir las formas de comunicación de su propia espiritualidad para que los ciudadanos modernos pues establezcan sus ritos y sus mitos de trascendencia. Y vemos cómo luego la iglesia se va a ajustar. Y aquí lo vemos que en el Concilio Vaticano II de 1965, cuando ya la arquitectura había hecho algunos avances, decía así, en el artículo 123, la iglesia nunca consideró como propio ningún estilo artístico, sino que acomodándose al carácter y condiciones de los pueblos y a las necesidades de los diversos ritos, aceptó las formas de cada tiempo, creando en el curso de los siglos un tesoro artístico digno de ser conservado cuidadosamente. También el arte de nuestra iglesia, de nuestro tiempo, también el arte de nuestro tiempo y el de todos los pueblos y regiones ha de ejercerse libremente en la iglesia, con tal que sirva a los edificios y ritos sagrados con el debido honor y reverencia. Entonces aquí vemos cómo. Y aquí vamos a empezar con una primera polémica. En 1951, cuando ya
se había establecido un comité, se llama Comité Pro Fábrica de la nueva catedral, porque a raíz del 9 de abril del 48, porque habían quemado la iglesia de San Nicolás, la gente dijeron, no, ya la iglesia de Nicolás no representa, tenemos que buscar una sede más grande, una catedral más simbólica para una ciudad tan grande como Barranquilla, que ya está haciendo, era la cuarta ciudad del país. Y entonces preocupados también porque en Barranquilla, a diferencia de las otras ciudades, los presbiterianos, los adventistas, los bautistas, están adquiriendo, tenían bastante feligreses, o sea, la iglesia estaba compitiendo por los ciudadanos, entonces tenían que ponerse por encima de todo. Por supuesto que la iglesia católica tenía el favor del Estado colombiano, que siempre estuvo en este periodo estuvo en manos de los conservadores, le fue ganando terreno. Y además que los judíos también ya tenían sus templos y estaban ejerciendo pues su derecho, su religión. Entonces sale la necesidad de construir la catedral para Barranquilla y contratan dos arquitectos italianos, Agustín Bartelotto y Rafael Di Muzio, y plantean tres estilos, porque de eso es lo que se hablaba en esa época, de estilo. Entonces una catedral gótica, una renacentista y una colonial. No veo mucha diferencia entre la renacentista y la colonial. Pero bueno, la renacentista fue la que le dio el visto bueno a la iglesia y comenzaron a construirla. Pero llega en 1955 el Monseñor Gallego, Francisco Gallego Pérez, un paisa, y dijo, se necesita una catedral moderna para una ciudad moderna. Y votaron para atrás las maquetas, e incluso una discusión cultural interesante porque dos periódicos tomaron partido. El periódico conservador La Prensa tomó partido por la solución renacentista, y el Heraldo, que era liberal, adoptaba este proyecto modernista. Entonces, incluso se estaba quejando porque los cimientos de la otra iglesia ya habían empezado a construirla. Pues hubo una discusión, la gente tomó partido, pero de todas maneras se llegó al voto de obediencia de la iglesia e impuso la catedral moderna. Para eso trae un arquitecto italiano que se llama Angelo Mazzoni, que era italiano, que había sido fascista porque había trabajado durante el gobierno de Benito Mussolini, haciendo muchas obras importantes que después les son reconocidas, y que porque estuvo casado con la hija del ministro de Comunicaciones tuvo derecho a hacer un poco de edificios de postales y terminales, etc. Y hizo parte de lo que en Italia se llamó el Manifiesto Futurista, que era toda una apología a la arquitectura moderna, del concreto, la forma, etc. Él se vino a Colombia a raíz de que los italianos pierden la guerra, lo recogen en la Universidad Nacional y estaba haciendo algunos proyectos que nunca se construyeron, y el único proyecto que hizo aquí lo vemos muy cercano a la Iglesia Católica. Entonces, se construye esta catedral metropolitana, que podríamos decir que en planimetría tiene tendencia a una iglesia gótica, porque las góticas tienen el ábside lo tienen totalmente redondo de esta manera, y aquí es el planteamiento. No voy a leer esto porque me alargo demasiado, pero este es el planteamiento en planta. Y vemos la famosa Catedral de Barranquilla, que en su momento parecía equidistante de todos los puntos del perímetro urbano, con vía de acceso por todos los contornos, solo es si le sigue haciendo falta la plaza, tan fácil de lograrla todavía, en donde Barranquilla encuentra su centro de gravedad y su eje estructural. Insistieron tanto los curas desde el 72 que ya tuvieron su famosa plaza y se ha vuelto el centro de gravedad, y es el símbolo de la cristiandad en Barranquilla, que por supuesto le pone el pie a los templos adventistas, a los templos presbiterianos, a los templos judíos que le había ganado importancia, a los templos bautistas. Entonces la iglesia se impone con el poder del Estado conservador, y esta es la imagen que tenemos de una catedral moderna, que entonces moderna, que tiene algunas referencias góticas, en el sentido de que el gótico tiene que ver mucho con los vitrales, con los cambios de luz. Entonces aquí, si se consideran las catedrales góticas como una de las primeras manifestaciones de la modernidad estructural por las edificaciones, los altos, esta catedral, con sus 8 vitrales de 150 metros cuadrados cada uno en las fachadas laterales y 7 de 270 metros cuadrados en la fachada frontal, recrea una atmósfera gótica que se incrusta en la forma simple de los muros de bloque de cemento. Si bien tiene unas referencias góticas, las paredes son modernas, son simples, pero tiene
lograron un ámbito, digamos, de trascendentalidad, de religiosidad interesante. Hoy en día también se dan conciertos de música clásica, como van a terminar todas las iglesias a finales del siglo XX. Aquí vemos los parabeloides hiperbólicos, donde trabajó muy de la mano José Alejandro García, que va a ser muy característico. Estas cubiertas plegadas, que también van a ser símbolos de modernidad, van a estar aquí. Aquí vemos cómo estamos cerrando Barranquilla todo y aquí cerramos también el atrio de la catedral. Aquí vemos digamos, el tratamiento plástico del techo. Aquí vemos. El 22 de agosto de 1982, después de 27 años de haber iniciado los trabajos de construcción, se terminó la catedral. Otro proyecto interesante de José Alejandro García. Acuérdense que la catedral la empezaron en el 55 y se terminó en el 82. Esta fue mucho más rápida. Esta la diseñó José Alejandro García, que fue nuestro primer decano, barranquillero adoptivo, era del Partido Conservador. Él venía formado de la Nacional con todo el dogma del movimiento moderno muy puro, era un católico practicante y académico. Diseñó la iglesia del Colegio de la Enseñanza, que también supo utilizar los escasos recursos que teníamos, que en ese momento era la teja de asbestocemento, para producir esta maravillosa iglesia capilla que tiene de planta una cruz latina y desarrolla en cada una de las 4 naves parte de la zona donde está el público. Aquí tenemos una cruz latina y aquí tienen las bancas de ambos lados. En el crucero está el altar y aquí estaba una parte adicional de apoyo al altar. Aquí vemos la forma. Esto me lo dijeron unos arquitectos estudiantes de la universidad. Y vemos también, esto era una plazoleta abierta, desafortunadamente se cerró. Y vemos cómo con elementos sencillos logran expresar su sentido digamos, de su mensaje cristiano, ¿no? Incluso tiene un tratamiento digamos, de superficie aquí, haciendo unas pequeñas cruces, tratando de comunicar de manera abstracta el pensamiento cristiano. Aquí vemos este tratamiento muy interesante de los vitrales, que también tienen una referencia gótica, pero totalmente moderna, y con las estructuras escuetas a la vista. Aquí vemos también, y miren los calados, totalmente bioclimáticos. He hablado con la madre y le han dicho que ponga aire acondicionado. Dice que ya no va a poner aire acondicionado. Afortunadamente, es una madre ilustrada y está conservando el edificio. Esta es una cosa más sencilla que el templo de la Central Adventista del 57, pero miren ustedes que también guardan un lenguaje muy elemental, sobre todo que los templos protestantes son más iconoclastas. O sea, ellos niegan toda los imaginarios y las imágenes, porque para ellos es idolatría, porque eso viene pues del mundo del lenguaje indoeuropeo, que era más politeísta, en fin. Y entonces producen una arquitectura más simple, aunque también tienen aquí estas ventanas con estas puntas que son góticas, pero la estructura es a la vista y son tan modernos que utilizan el videoink para hacer sus cultos. Aquí vemos un par de imágenes también. Nuestra Señora de Torroma, que fue muy seguida, el 57 fue la enseñanza y el 58 fue la iglesia de Torroma, que fue hecho para la comunidad de los Ocañeros, de la zona de norte de Santander. Está en la 84, perdón, la dirección está equivocada, está en la carrera 53 calle 84 con carrera 51, perdón, ahorita corrijo esa dirección. Y vemos que esta arquitectura de excelente calidad, que incluso tuvo estos vitrales, que fue hecho por un padre y artista alemán, Ivo de Saibe. Es un padre que está reconocido a nivel internacional por la cantidad de obras artísticas modernas que hizo en muchas iglesias y en muchos colegios católicos del mundo. Desafortunadamente, por la ignorancia de quién es esto, este vitral fue transformado totalmente. Y miren que aquí trabaja también a una manera de mezclar el mensaje cristiano con la forma del lenguaje de pintura abstracta de Piet Mondrian, que fue un pintor holandés. Y entonces hacía un sincretismo entre el mensaje religioso y el lenguaje contemporáneo de las artes plásticas.
Pero lo más interesante aquí es que aquí vemos las referencias que toma José Alejandro García de Oscar Niemeyer, que fue el primero que se atrevió en América Latina a romper con los estilos historicistas que tenía la Iglesia Católica, que siempre han tenido referencias, como les mostré ahorita, o góticas, o románicas, o bizantinas, y entonces él viene y rompe totalmente y utiliza un lenguaje moderno. Tanto es así que esta capilla de Oscar Niemeyer en 1943 duró 14 años sin oficio, porque la Iglesia Católica de Brasil se oponía a hacer sus ritos católicos, sus misas acá. Después de 14 años la habilitó. Aquí ya fuimos como, lo encontraron ya más relajado. Y miren ustedes que también la torre campanaria es simplemente una cruz cristiana que es producido básicamente por lo que sería en matemáticas un eje cartesiano, el eje en Y con el eje en X, y ahí te da la idea de la cruz. Aquí lo vemos. Miren, esto es una ignorancia de conocer el valor de la arquitectura moderna abstracta que comunica como las tiene aquí. No es necesario poner este Cristo que tiene aquí. Aquí vemos también una descomposición de cómo es la morfología. Miren el interior de la iglesia, también con estos arcos. Miren el tratamiento, digamos, estético que le dio José Alejandro García, nuestro decano, con toda digamos, la leyenda, la imaginería cristiana, católica, a las puertas, y el tratamiento también que le da a los calados. O sea, muy bien logrado, con mucha poética. Aquí lo vemos también en el manejo de la escalera que sube a lo que se supone que es el coro, el tratamiento que le da a los calados, el manejo, digamos de estas estructuras que eran estructuras modernas, que miren ustedes que la planteó en 1957, la planteó José Alejandro García, y en 1965 Eero Saarinen lo plantea, pero mucho más monumental por supuesto, pero el comportamiento estructural es el mismo, para una portada en la ciudad de San Luis, de Gateway. Estas digamos, imágenes que son unas esculturas preciosas del escultor y artista alemán Ivo de Savain. Tengo entendido, y me llamó corriendo una vez un arquitecto que hace parte de los que ayudan al nuevo párroco, que está pensando cambiar esto, y esto habría que prohibirlo. Este Cristo también es una adición que no estaba inicialmente en el planteamiento estético del fondo del altar. Otra, que ya no quiero hablar mucho de eso, ya Guido lo habló la vez pasada, sobre la importancia de la sinagoga Betel, que dice, y miren ustedes cómo las formas también paraboloides, hiperbólicas, las formas simples, las formas abstractas, atraviesan la cristiandad, atraviesan la religiosidad, así como los clubes sociales utilizan un lenguaje moderno que atraviesa las distintas nacionalidades. De esta manera también el lenguaje moderno atraviesa las distintas religiones. Esto fue diseñado por el consorcio de Panzer Hermanos, que eran judíos, con Argos, con Roberto Costa Maviedo, los cálculos estructurales del ingeniero civil Alberto González Rubio, y la construcción estuvo a cargo de la firma Aris. Todos eran los mejores arquitectos de la ciudad. Aquí vemos digamos, la osadía que fue hacer esto. Yo hablé con Alberto González Rubio y me decía que él había calculado esto a base de pura regla de cálculo. Era una osadía que hoy no la vemos, y esto es un monumento que tengo entendido que le van a hacer, la van a declarar bien de interés cultural de la nación. Y quiero leerles una frase de un historiador, Davis, en 1962, que hablaba sobre la arquitectura no siendo arquitecto. Dice, los arquitectos barranquilleros rápidamente asimilaron este nuevo concepto de construcción, hablando del movimiento moderno, y en el transcurso de unos pocos años la ciudad vio crecer un buen número de templos con atrevidas y originales estructuras. Este concepto de renovación, prueba de la tolerancia y el cosmopolitismo de nuestra gente, no solamente ha abarcado los templos de la religión que profesa la mayor parte de los colombianos, estamos hablando de la catedral, sino por el contrario, todas las tendencias religiosas que cuentan con adeptos en la ciudad han emulado estas muestras de progreso, estética y buen gusto. Esto lo decía Davis en 1962. Y miren esto que Guido había hablado la vez pasada, yo esta la encontré, esto también lo trabajó José Alejandro García con González Zuleta, que era el gran calculista en su momento. Esto estaba, me acuerdo yo, en la vía 40, cerca de Boca de Ceniza, la salida de un santuario a la entrada del Gran Predio de Boca de Ceniza. Fue construido en Puerto Colombia, en un lugar especial muy sagrado, parte del cual congrega a los trabajadores y rinde culto a Dios. Esto estaba más bien a la orilla del río.
y esto fue tumbado. La capilla del Colegio Marymount, que miren ustedes, es un diseño diferente. Hace poco el arquitecto Daniel Bonilla se ganó una Bienal de Arquitectura, digamos, como una conceptualización similar a esta. Por supuesto que no sabía de esta iglesia, la capilla de Marymount, que tiene a su interior, tiene todavía, bueno, estos desafortunadamente la tumbaron, y el muro de Alejandro Obregón no sé dónde está, debe estar en el nuevo colegio. Y aquí vemos el uso de formas simples también, elementales, geométricas, para expresar. La iglesia de Nuestra Señora del Cobre, en 1970, no sé quién es el diseñador, también utilizó esta cosa. Bueno, y ahorita vamos a los colegios privados. ¿Por qué en los colegios privados? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, donde el gobierno también, los gobiernos conservadores estaban en el poder, le dieron la dirección de los colegios de secundaria a la Confederación de Colegios Católicos, y por eso tuvieron más oportunidad de desarrollar. Y por otro lado, las colonias también hicieron lo suyo. Entonces ponemos aquí el Colegio Bifi Lasalle del arquitecto Adolfo Falqué. Miren que es básicamente un sistema de arquitectura muy funcionalista, de una especie de peineta, que hay una circulación central que reparte a unos bloques donde están las aulas orientadas al norte. Por acá se ventila, las fachadas cortas donde está el poniente y el este, y reparte y se distribuye totalmente. Y aquí, miren, quiero mostrarles cómo cambia conceptualmente el colegio. Esta planta que ustedes ven aquí a la mano derecha, que tengo este esquema, esta es la distribución del Colegio Bifi Lasalle, que todavía existe, que está en el centro, que tiene una arquitectura republicana interesante y que vale la pena conservarla, y que la están conservando. Pero es que en ese momento los colegios católicos pensaban en el claustro, porque el claustro era la manera, digamos, de ganar cierta espiritualidad y cerrarte al mundo. Entonces, había que cerrarse al mundo en el estudio y en la oración, y entonces todos los colegios católicos van a repetir este esquema del claustro. Como ya le mostré a mis estudiantes, sobre todo este tipo de la cantidad de colegios que en Barranquilla se hicieron con claustro. Rompen el claustro por este tipo de arquitectura moderna funcional, porque el claustro incluso en los principios del siglo XX generaba enfermedades, porque lo cerrado generaba las pandemias. Acuérdense de la gripe española, de la tuberculosis. Entonces, al contrario, se habla ahora de una arquitectura higiénica, de una arquitectura que entre la luz, que sea transparente, que corre el aire. Entonces cambia totalmente el discurso, ya no de una búsqueda de trascendencia, sino de una respuesta inmanente a la vida. O sea, la vida está en el aire fresco, en la iluminación, en la luz, no está en ese recogimiento al sur. Entonces aquí vemos una maqueta, pues también una maqueta virtual de la distribución del Colegio Bifi Lasalle. Aquí vemos una foto de esto. Desafortunadamente también se le hizo una intervención de muy mala calidad, desconociendo el contexto histórico. Aquí vemos también la foto. Esta es una foto un poquito más antigua. Miren este tratamiento de escaleras, que es muy típico. Yo no sé si me estoy demorando mucho o poquito, pero Siga. Esto es fantástico. Siga. El Colegio Sagrado Corazón de 1956 de José Alejandro García, que básicamente sobre este Colegio Azul, esto era básicamente anteriormente un club social, se hizo una disposición de un bloque con planta libre, que era también otra de las vidas leonuncianas. Entonces lo vemos aquí, todavía se mantiene afortunadamente en el barrio Bellavista, y aquí lo vemos la plataforma, el bloque sobre una planta libre. Todo esto bien ventilado hacia el norte, las fachadas cortas también del lado del poniente y el lado del este. Y miren cómo expresan también en un lenguaje muy sencillo su mensaje cristiano, una superficie blanca con una cruz muy simple. Eso es, digamos, la expresión del lenguaje contemporáneo de las tradiciones religiosas. Aquí vemos, miren, el tratamiento tan interesante que le da a las escaleras José Alejandro García. Estos son los corredores, que también protegen por el sur, protegen del sol, y tienen esta arquitectura de buena calidad. Aquí vemos la planta libre donde los niños juegan. Aquí también vemos otra vez el tratamiento escultórico aquí vemos también, este es un ascensor al que le tocó poner ahora por el problema de los discapacitados, de la accesibilidad. El Colegio San José no fue muy bien logrado, a mi juicio. Fue un bloque muy pesado, pero en aquel entonces fue un reto, digamos, estas luces tan grandes, luces casi que de 10 metros. Y también, a diferencia del colegio
San José, que estaba en el centro, que era un claustro, se abre totalmente. Y lo más simpático es que el claustro, que se supone donde están los curas, que generalmente ser cerrado, al contrario, y estos claustros, ellos tienen vista al río, o sea que se les abre el horizonte de la vida, ya no es ese cerramiento, sino al contrario, es el mundo real. Entonces aquí lo veo, miren, esta es la planta, inicialmente el colegio del Instituto San José, que miren que es un claustro, y aquí se plantea en un gran bloque, y una desacralización de la imagen de la iglesia. Aquí tenía una iglesia con dos torres muy simbólicas. Aquí la capilla básicamente es esta plataforma. Aquí estaba la iglesia, o sea, cualquier persona no sabe que aquí hay una iglesia, pues aquí era la capilla. Entonces ya desacralizan, digamos, la imagen del templo, de la iglesia, en un bloque que está orientado hacia al norte para su gran iluminación. Esta es otra imagen, el tratamiento de los espacios. Desafortunadamente, todos los colegios están saliendo de la ciudad por la avaricia, por la codicia que genera un lote, digamos, valorizado, pero eso está generando un problema ecológico de la ciudad muy grande, porque la movilidad, lo que se gasta en gasolina para transportarse de un sitio a otro, genera problemas, como ya le sucedió a Madrid, a la ciudad de Madrid. Aquí vemos, por otro lado, el Colegio Hebrea Unión de los hermanos Panzer también utiliza un lenguaje racional modernista, el movimiento moderno. Aquí los salones estaban con mayor luz, pero estaba sobre las 43, posteriormente lo van a ir cerrando. Pero también en el lenguaje de los hermanos Panzer. Esta es una reproducción de cómo eran los bloques. Aquí tengo unos planos de la época. Esto es un dibujito que hizo los hermanos Panzer. Miren que es muy parecido a los típicos colegios norteamericanos, que también son de este tipo. Es una foto ya cuando ya le subieron las ventanas. Hoy en día está totalmente cerrado. O sea, ya toda esta arquitectura que, digamos, construía paisajes urbanos ya ha ido desapareciendo, porque ahora lo que tenemos son unas murallas por todos lados. Aquí este era el planteamiento en planta del colegio. Y miren, este es otro proyecto muy interesante, el Colegio Marymount, en 1962, que vuelvo aquí a ver lo que ya había dicho José Luis Serre, que era la importancia de la integralidad de las artes, que la arquitectura, la pintura, la escultura debían expresarse en la arquitectura. Entonces aquí también tenemos la referencia de los cuadros de Piet Mondrian, y miren el tratamiento que le da a la fachada de colores, con estos puntos, que esta es una fachada del poniente cerrada, pero le da simplemente unos puntos de color y genera una poesía moderna. Aquí vemos la iglesia que ya les mostré, el high school que estaba en la parte de atrás, y esos tres elementos, el colegio, que era un internado, la iglesia y el high school, hacían, digamos, eran los componentes del Colegio Marymount. Aquí lo vemos, esta es una imagen también recreada el colegio alemán, que para mí me pareció un acierto tremendo. Fue tumbado, pareció primero el Éxito y después donde está el famoso Viva. Fue una arquitectura que a mí me fascinó mucho, incluso un poquito también así con esa fiebre que como le decía Guido, yo aquí metí mis hijas a estudiar en este colegio porque me gustó la arquitectura del colegio. Me gustaba el colegio alemán, pero me gustaba más la arquitectura del colegio, por eso puse mis hijas aquí. Pero bien, hablando, aquí miren, este era un colegio tan interesante y tenía una pedagogía tan interesante, que era un colegio que no tenía puertas ni paredes. Posiblemente después le cerraron por aquí, pero los estudiantes se podían salir en cualquier momento, el día en que quisieran salir. No tenía puertas, no tenía puertas. Y vemos estos bloques con planta libre también, muy Le Corbusiana. Y para sorpresa mía, yo creí que esta arquitectura era de alemanes. Pues no, fue de Mazar y Dineni, que fueron la primera promoción de arquitectos que salió de la Universidad del Atlántico. Entonces yo no creía, pero realmente sí, y esto era una arquitectura de muy buena calidad escolar. Aquí vemos con una seriedad, la sobriedad del lenguaje del movimiento moderno, pero muy bien logrado. El tratamiento también un poco decorativo que le hace aquí al borde de losa, los calados que eran de un material muy especial y muy bien planteado, pues bien orientado hacia el norte. Esta era la fachada sur, la fachada pues, del este, la fachada oeste, bien orientado, bien logrado este edificio. Este es el planteamiento, un esquema que yo hago del proyecto. Miren que para este lado le ponen de todas maneras unos elementos verticales para proteger del sol directo. Están los aulas, esta es la biblioteca, esta era el colegio infantil, está aquí el acceso, muy bien logrado el colegio. Aquí vemos las imágenes.
Miren que en esa época los edificios le hablaban a la ciudad, pero hoy en día está totalmente cerrado. Uno pasaba y el edificio le comunicaba a uno. Y miren la transparencia que tenía el edificio. Y vemos los bloques. Aquí vemos también el tratamiento de los calados, que era de excelente. No sé cuándo los tumbaron, no sé qué hicieron calados. Me hubiera gustado tener de recuerdo uno de esos calados. Aquí lo vemos también en la fachada sur. Miren el corredor y le pusieron unas partecitas en vídeo porque el calado de todas maneras mata la luz, cierto punto de luz para mantener iluminado el hall. Otro colegio muy interesante, el colegio americano de 1962, diseñado por el arquitecto Vittorio Magaña, que también este colegio era de origen presbiteriano, que venía del colegio americano que estaba por el barrio bajo, cerca de donde está ahora mismo Home Center, y también tiene el mismo lenguaje. Y miren la simplicidad también de las columnas, que las columnas simplemente eran la transferencia directa de las cargas al piso con la mínima sección necesaria. Aquí lo vemos el tratamiento también, lo que hablaba de la integralidad de las artes, unas pinturas abstractas a la entrada, el tratamiento de los calados, el colegio americano, muy simple, del arquitecto Vittorio Magaña. Aquí vemos otra imagen, aquí vemos las imágenes internas también. Este es una planta del colegio americano. Este es un esquema que he hecho, que son temas que necesito con los estudiantes desarrollarlo más a fondo para poder expresarlo mejor. El colegio infantil de Israel, de Colegio San José, por Roberto Costa Madía y Israel Suárez. Y miren ustedes también el mismo criterio que en este caso lo está utilizando Roberto Costa Madía, y en aquel entonces en el Colegio Sagrado Corazón lo utilizó José Leandro García. Una pared blanca con una simple cruz. Eso ya era expresión de cristiandad. Muy bien logrado en esta edificación con estas líneas horizontales. Logrado. Y no solo fue, digamos, el tratamiento de fachadas, lo más interesante fue el planteamiento pedagógico que él dio, porque él estuvo siguiendo las ideas de Richard Neutra en el Colegio Corona, que hizo en 1935 en California, donde se plantea la necesidad de los niños que se comuniquen con el espacio verde, con el espacio blanco, con el espacio abierto, porque eran las tendencias de la higienista a raíz del tema de las pestes. Entonces miren, esta es una foto, la tomé un año antes de que lo tumbaran, ya le habían robado la cruz, pero aquí vemos parte de la composición de la fachada. Aquí vemos el interior, es una foto del interior del colegio, el tratamiento de los calados y el tratamiento en planta. Miren aquí a la derecha cómo eran los salones de clase. Los salones de clase tenían, lo que esto pueden punteado es la zona verde, ahorita les muestro una imagen mejor, donde los niños se comunicaban con el espacio. Y cada salón tenía su espacio verde y podían dictar cursos con sol, con iluminación. Este planteamiento es un planteamiento que ahora les están exigiendo el Ministerio de Educación a los CDI, a los Centros de Desarrollo Infantil en toda Colombia. Entonces aquí vemos el tratamiento que tenía en la zona verde. Esta es una foto que tomé. Miren, aquí era la zona verde, está allá antes que lo tumbaran. Y este era el salón de clases, el tablero que estaba la profesora a los estudiantes y se ampliaban a la educación en los espacios verdes que jugaban aquí. O sea, el contacto con la naturaleza de los niños es muy importante, ya fueran insectos, ya fueran las plantas, era importante el contacto. Y como les digo, esto fue la fuente de Richard Neutra en el colegio Corona School. Y mírenlo aquí, que es un poco más amplio, pero también era al principio los salones abiertos con una zona verde donde los niños se comunicaban. O sea, que si eso lo planteó en 1935, lo planteó Roberto Costa Madía en el 56, y ahora en el 2000 y pico de este siglo ya lo está siguiendo el gobierno. O sea, era una actitud de vanguardia, no solo en la estética, sino en los conceptos pedagógicos. Otro edificio de excelente calidad de un arquitecto que voy a empezar a hacer construir la historia, que es Manuel de Andrés, el Centro de Entrenamiento Colombo Alemán del SENA en el 61, fue un concurso nacional, se lo ganó él. Acuérdense que Alemania tenía mucha influencia, todavía mucha importancia en Barranquilla, tenían los astilleros Magdalena, tenían Munial, de todas maneras habían trabajado la aviación en Barranquilla, y se montó la escuela de entrenamiento. Un lenguaje muy sencillo, muy bien logrado,
Él hablaba, ¿no?, en la última entrevista que le hicimos, que hablaba una especie de damero, de cuadro de ajedrez, dejando espacios vacíos, unos llenos, y cómo a través de estos calados que plantea aquí, plantea unos túneles de viento de muy buena ventilación, hoy desafortunadamente desaprovechados, porque se cambia mucho. Bueno, esta es la planta, que se podría estudiarla en otro momento. Aquí otra imagen de llegada al Sena, y miren esta imagen que tenía, que era muy imagen de un edificio muy al estilo de Estados Unidos, que dejan grandes zonas verdes para que se vea la edificación, se refresque la imagen, y esta es la imagen que proyectaba la ciudad. Hoy está perdido, porque construyeron unas edificaciones que no respetan el legado anterior, y las famosas mallas cerradas para todo. Aquí vemos otra imagen. Y miren, estos son los salones de clase que hoy en día existen. Tienen doble iluminación para que los talleres estén muy bien iluminados. Esto es hoy en día. Y aquí vemos el planteamiento donde él hablaba de la especie de damero. Aquí tenemos unos espacios vacíos donde hay unos espacios interiores. Por aquí son los calados donde entra y sale el aire. Esto tiene doble altura para que por la parte de arriba entre la iluminación. Este es un proyecto de excelente calidad. Yo lo he recorrido, lo he estudiado, y lástima que está muy mal intervenido. Desafortunadamente la gente no entiende de la importancia del lenguaje, la estética, y la estética también, yo pienso que influye digamos, en el espíritu de la institución y en el resultado de los estudiantes. O sea, algo tiene que ver la estética, digamos, en el estado de ánimo de la gente. Y bueno, y ahorita en el capítulo final, es muy largo, pero bueno, lo traté de recortar. Como le digo, no me metí con la vivienda multifamiliar, porque eso sería de otra discusión, pero ya la vivienda moderna aquí cambió totalmente. Si nosotros nos referimos a lo que vimos, lo que era la casa vernácula de paja, pasando luego por la casa republicana, llena de decorados y de copias de estilos y ecléctica, y luego pasamos, digamos, al proto-racionalismo o Art Deco, que simplificó las cosas, pero todavía estaba con la rigidez de la simetría y otras cosas, y encontramos esto. Fue un parto, básicamente fue un parto donde cambian totalmente las reglas de la sintaxis arquitectónica. Pues vemos aquí cómo las columnas son simplemente expresión de las cargas, de lo que se transfiere directamente. Las ventanas, por el tema de la iluminación, muy importante. Los vidrios, el aluminio, que es parte de la industrialización, el tratamiento de estos muros, que son unos prefabricados, el tratamiento incluso que se le da al piso, que estos son imitación del piso de Copacabana en Río de Janeiro, que es una influencia que, entre otras cosas, Roberto Acosta Madiedo me contaba que, estando en la Universidad de Syracuse, le llegaban muchas revistas de Brasil, incluso muchos de los hermanos Roberto, que eran un par de hermanos Roberto, y ellos para digamos, él y Israel Suárez, que eran estudiantes compañeros, para mantener la diferencia del sabor latino ante la propuesta que hacían los otros compañeros, utilizaban como referente y ponían en sus proyectos digamos, este legado brasilero, que lo hicieron en la universidad y que lo hacen aquí en Barranquilla. Este proyecto es de Roberto Acosta Madiedo. Y me quiero referir a eso, lo siguiente, es que, y en eso estoy de acuerdo con algunos otros historiadores, que en Barranquilla hubo mucha influencia de lo que llaman el California Living. Hubo una especie de concurso que organizó un editor de una revista que se llamaba On Etensa, de la arquitectura, Art and Architecture, para una cosa que él llamó el Case Study House Program, un estudio de caso en el estado de California. Perdone mi terrible inglés. Bien, entonces él convoca a una serie de arquitectos importantes para que hagan un modelo de vivienda pensando en la manera de ser de los californianos. California es más que una ciudadanía, es un estado de ánimo, como me decía una amiga. California ha sido una región también multiétnica, muy ligada a la naturaleza, muy libertaria. Acuérdense que todo el movimiento hippie, la Universidad de Berkeley, la importancia que jugó en el proceso de liberación de la mujer. Hay un discurso, digamos, existencial diferente, que plantea, por lo tanto, una manera de habitar diferente. Entonces, él dice a estos arquitectos,
Plantéenos una solución que recoja ese espíritu de California y hagamos unos prototipos de vivienda. Entonces, se plantea esta especie de concurso. No todas las casas se logran hacer, se logran la mayoría de ellas, y cada uno hace una propuesta con elementos prefabricados, sencillos. Estaban pensando para una clase media, por supuesto sin espacio para muchachas de servicio, donde hubiese una comunicación con el entorno, tanto el jardín exterior, el antejardín, como el jardín interior. Entonces, que hubiese una transparencia en lo espacial, que se viviera en ese ambiente agradable, informal. ¿Qué pasó? Que Barranquilla, porque teníamos después del siglo, en la segunda mitad del siglo XX, teníamos mucha influencia norteamericana y viajábamos, teníamos mucha facilidad de comunicación con Norteamérica, nos influenciamos mucho por la California libre, y especialmente porque nosotros, los barranquilleros, somos informales, tenemos un trato social informal, una manera de comportarnos en el mundo informal, y entonces el California Living se nos dio muy a la mano. Eso facilitó, digamos, la aproximación de esta referencia cultural. Miren aquí, propaganda de Barranquilla. En el 69-70 teníamos 3 viajes a la semana a Nueva York y también 3 viajes a Miami. O sea, el mundo llegaba por Barranquilla. No ahora que tenemos que hacer el absurdo de echar para atrás, viajar a Bogotá para viajar a Nueva York. Barranquilla hacía parte del mundo, todavía. Y vemos aquí, por ejemplo, estas son 2 páginas que saqué de mi tesis doctoral, donde hago un paralelo o una comparación donde la arquitectura que se estaba haciendo en Los Ángeles, California, y la arquitectura que se estaba haciendo en Barranquilla. La distribución de plantas y en la arquitectura, de esta mano derecha, del lado derecho está la arquitectura, esta de José Alejandro García, que ahorita se las muestro, esta de Roberto Dudán en Ciudad Jardín. Miren el tratamiento de los jardines, miren los tratamientos de los jardines que hacían en la casa de Los Ángeles, esta casa de Richard Neutra que la hizo en Cuba, también muy parecida a esta casa de José Alejandro García. Este tratamiento, esta casa en Beverly Hills, con estas pérgolas en retícula, la misma tratamiento hecha aquí por José Alejandro García en esta casa. Este tratamiento en plata con esta doble crucía en California, y esta casa en L, diseñada por Cuellar Serrano y Gómez para la familia Santo Domingo en Puerto Colombia. Y aquí vemos, por ejemplo, miren, esto era la arquitectura moderna en Barranquilla de los años 50. Esta es la casa de Antonio Yar. Desafortunadamente, pues, esa es otra cosa que hay que pensar. Los estilos de vida van cambiando. Es difícil que cuando se le mude la familia queden un par de señores aquí en estos caserones, y por supuesto hay que pensar en los cambios de uso del suelo. Habría que pensar de otra manera, pero en una economía como la nuestra, donde hay escasez de capital, pues estos terrenos se vuelven, digamos, la fortuna o la herencia de la familia, y terminan siendo tumbadas o mal transformadas. Pero miren que estos elementos son muy parecidos a la casa que hizo Richard Neutra en Cuba, que hoy la casa de Richard Neutra en Cuba es la embajada de Suiza, con estos elementos para iluminación por arriba y ventilación. Aquí lo vemos, con jardines adentro y con jardines afuera. Esto es muy del California Living y el tratamiento libre del espacio. Aquí lo vemos también, esta era otra imagen de edificación, y esto duró hasta hace muy poquito. Esta foto de ser como del año 2000, hace 20 años ya, ya pasó ya. Aquí vemos otra imagen de esta casa. Esta es la carrera 51B, que, como digo, este tratamiento de los andenes y el acceso era copiado totalmente de Brasil. Y esta es una casa que hizo José Alejandro García, no la hizo Roberto Acosta. Me imagino que se volvió moda, le pareció muy interesante y lo hizo. Y aquí más adelante está la casa de Karen Hasir. Esta era una calle que era muy interesante por la arquitectura moderna que había. Desafortunadamente fue desapareciendo todo. Esta es la casa que está aquí de José Alejandro. Esta es la casa de Pedro Martín Leyes. Vemos aquí también la integración de las artes. Vemos el tratamiento que tenía aquí de protección solar, los aleros, los techos planos, todo el lenguaje moderno. Aquí estas son algunas fotos interiores. Tengo más, pero nada más voy a mostrar también la relación con la piscina, la transparencia hacia el jardín interior, la simplicidad de los muebles. Aquí vamos a ver cómo también se ventilaba, iluminaba el hall con estos calados que te daban transparencia y, digamos, y ambiente bioclimático. Miren el tratamiento de los calados, todo muy bien logrado. Y aquí vemos otra imagen de esa misma, esta es la misma casa de este lado,
Esta es la casa de Karen Hansir, donde estuvo hasta hace un año área metropolitana. Y ustedes miren, todo el perfil de la cuadra eran puras un lenguaje moderno. Incluso esta casa, que no la conozco, ya la tumbaron también, todo hablaba el mismo lenguaje. O sea, estábamos inmersos en la estética del lenguaje moderno. Aquí vemos esta casa, la casa de esta vez Karen Hansir, un arquitecto de origen sirio o árabe, no sé exactamente, que hizo 2 o 3 casas, pero se metió en otro negocio y afortunadamente abandonó la arquitectura. Pero miren esta arquitectura también lograda y toda la plástica que lleva. Aquí vemos otras 2 imágenes de esta edificación. Esta otra edificación de José Leandro García, donde vemos un tratamiento de fachada parecido también a los cuadros de Pierre Mondrian. La casa de José Alejandro García, esta fue hecha en 1958. Miren ustedes que de una sencillez también tremenda, minimalista, con sus columnas pequeñas. El garaje ya hace parte de la composición de la fachada, un camino de piedra sinuoso para llegar aquí con un tratamiento, digamos, también en plástico sobre el muro del lado. Y aquí vemos, miren, lo más interesante es esta foto de aquí de la izquierda, es que en 1958 ya él había planteado para su casa un techo verde. Este era el techo de su casa. Y ese techo duró y estuvo tan bien construido que solamente ahorita en el año 2005, 2006, porque ya no es casa, sino son locales comerciales, fue transformado digamos, le quitaron el jardín. Pero era el techo verde de que tanto se habla ahora con la arquitectura bioclimática. Este arquitecto, nuestro primer decano, había tenido, digamos, la creatividad que ya ver, eso también había estado Le Corbusier, de ser un techo verde. Aquí vemos el tratamiento que hace la fachada. Aquí vemos digamos, el planteamiento de planta muy sencillo, con su jardín interior, sus habitaciones, un patio muy amplio, que precisamente está expresado aquí. Este es el esquema de la casa. También de José Alejandro García, esta casa, en un estudio le tenemos más detallado sobre esto. Esta casa desapareció y miren el perfil de la calle, que era una casa donde no estaba cerrado, donde el verde era para todo el mundo. Aquí vemos la misma imagen. Esta otra casa maravillosa para la familia Álvarez Correa. Esta es una edificación que merece estar en cualquier revista internacional por la calidad de su arquitectura. Y incluso estoy tratando con la familia de reconstruir mentalmente cómo fue el interior, porque tenía una serie de rampas internas muy interesantes. Esta sí desapareció totalmente. Esta estaba en el barrio Prado, en la carrera 58 con calle 74. Aquí vemos otra imagen de las calles. Esta casa de José Alejandro García para una familia Vázquez. Lo único que se salvó fue el árbol, este árbol de ser de una bonga, no sé. Pero la casa desapareció. También la simplicidad con que trabajan los esfuerzos. Hoy en día, incluso yo creo que el código sismoresistente no permite esta relación de esbeltez con el tamaño de la sección, desafortunadamente. Y miren el tratamiento de este alero grande para proteger del sol de la tarde, y el tratamiento plástico, digamos, también de la incorporación de las artes plásticas más abstractas en el diseño. Esta es una arquitectura fabulosa que no sé, sí, fue una foto que me regaló Roberto Dugán cuando él estudiaba en Miami. Se venía y traía tomaba esta foto, se lo llevaba a sus estudiantes de Miami, y en Miami quedaban descrestados con esta arquitectura tan novedosa y tan moderna que se hacía. Nunca supe dónde estuvo esta casa. Otra casa de José Alejandro García. Y miren ustedes el tratamiento de los aleros muy largos, los balcones muy sencillos. Esta es una arquitectura sencilla de excelente calidad, factura. Esta también de Obregón y Valenzuela. Esta existe, desafortunadamente tiene malla. No pude conseguir una foto mejor, pero esta es también una arquitectura de calidad. José Alejandro García, también esta casa existe, era de la familia Costa. Ahorita la están vendiendo, ojalá que no la piensen vender para tumbarla. Es un proyecto de vivienda bifamiliar, también donde da el sol de la tarde, está totalmente protegido, y hace un retranqueo de la fachada en el acceso para protegerla del sol de la tarde. Este es pensando en buena arquitectura. Esta del señor Heikel frente al Parque Washington también existe. Perdón, esta que me quedó repetida.
Esta otra casa muy interesante para la familia Simán, desafortunadamente fue tumbada, donde está McDonald's hoy en día. Vemos el tratamiento también con sus... de esa, digamos, esa sintaxis, esa ortodoxia del lenguaje arquitectónico, José Leandro García nunca la abandonó. Sí, fue, aquí vemos la misma casa, pero ya le habían cerrado la parte de adelante y aquí se mantiene. El carro es muy importante, la fachada. Esta también de José Alejandro García. Miren el tratamiento de las rejas, la piedra, el color, el punto de color muy interesante en la puerta. Esta otra cosa de casa de José Alejandro García, esta existe. Ya hice un levantamiento de la casa, tenemos fotos internas, esto va a aparecer en el trabajo de José Alejandro. Existe. La familia que son de Roberto Yara están interesados en conservar la casa. Esa es una cosa muy extraña, muy escasa de que las personas encuentren interés. Bueno, y ahorita vamos a cambiar un poquito a Manuel de Andrés, que es un arquitecto que voy a empezar a estudiar el otro año. Primero quiero terminar José Alejandro García. Excelente calidad. Este arquitecto vive hoy en día, tiene 91 años, vive en París. Cuando se fue a Barranquilla en los años 70, se fue a vivir allá, que su esposa era de origen francés, y intentó hacer cosas. Estoy tratando de reconstruir con su nieto una arquitectura que hizo en Jordania, que hizo en el Líbano, y otra arquitectura que hizo en África. Pero este era muy buen arquitecto. El mismo Manuel de Andrés fue el que hizo el edificio Telecom y el centro de entrenamiento del SENA. Esta casa, que hoy en día tengo entendido que es de Foachar, le hizo alguna modificación, pero miren este manejo de volumen es tan interesante, que él trata de, cuando hablé con él, porque todavía vive, me hablaba que era como una evocación al desierto, una cosa cerrada, porque esta es una fachada que da todo el sol de la tarde, del otro lado está abierta. Miren, un juego interesante de volumen. Este es otro proyecto bellísimo, que es el Río Mar, que es un conjunto residencial pequeño de 3 pisos. Esta edificación está registrada en el libro de Historia de la Arquitectura Moderna de Silvio Arango, y estuve hablando con él. Dice que se inspiró en la Edad Media, en el sentido de tener un recinto amurallado, que fue esta pared, y unas cosas que aparentemente son cerradas, pero por dentro tienen muy buena iluminación, excelente calidad. Uno pasa por ahí, uno siente un ambiente, digamos, agradable, tranquilo, de esta arquitectura. Esta creo que era la casa Diepa, también ya fue demolida. Esta fue la casa de la familia Restrepo, también digo que tiene una referencia a la casa de la Villa Savoy, también fue demolida. Esta era la casa de la familia Pumarejo, porque Manuel de Andrés era socio de Jaime Pumarejo, el papá del actual alcalde. La casa Guillén, que todas miran una horizontalidad, y por supuesto eran unas mansiones. Pero uno venía a decir que los mismos ricos que vivían anteriormente en esas casas republicanas del Prado Viejo se mudaron aquí a Río Mar o al barrio Alto Prado, y dieron expresión de los nuevos tiempos, los tiempos modernos en este tipo de arquitectura. Este edificio, que no sé, yo creo que este lo hizo González Ripoll, está frente al desafortunado sitio que se llama La Troja del Norte y la Popular. Creo que fue de Ricardo González Ripoll. Tenía una muy buena arquitectura, pero la codicia hizo que este vacío que tenía aquí se perdiera. Construyeron totalmente en la línea de construcción. Esto lo pavimentaron, le pusieron baldosa de barro, pusieron una venta de perro aquí. Esto lo convirtieron en locales comerciales. Lo único que se salva es el mural y eso. Pero miren que en su momento era una muy buena composición, donde el mural jugaba bien con los elementos horizontales y verticales del resto de la edificación. Esta casa, que es muy sencilla, pero la casa de la familia Vallejo estuvo casi hasta los años 90 en pie. La transparencia y la generosidad de regalar espacio de su territorio para hacer espacio de jardín público. Casa de Roberto Costa Madiego. Esto es una poesía. Miren ustedes, esta fotografía es un cuadro de equilibrio, de la forma, del color, de la sombra y el tratamiento que le da al poniente. Se ven que es una fachada del poniente, entonces la sierra y el tratamiento de este techo para la llegada de los carros. Excelente calidad. Aquí vemos esta también, Roberto, que ya Guido estuvo hablando la vez pasada. Esta otra también de Roberto Costa María, sencillo, pero un lenguaje que comunicaba
lo que se daba en el tiempo. Esta otra casa, que muy parecida a la que le mostré ahorita, en la que está bajando por la 51, por la calle que yo decía que tenía gran cantidad de casas modernas, que el tratamiento lo tenía más arriba la casa de Martín Leyes. Y vemos también toda la abierta al norte, con una buena iluminación, una transparencia de manera local. También otras cosas de Roberto Costa Madiedo, de Cristian Urbeta. Desafortunadamente también hicieron una intervención desafortunada. Esta es una casa que tenía un árbol, una bonga enorme frente a la casa, y le hicieron una intervención desafortunada. Esta de Roberto, mira lo sencillo, un bloque casi que pareciera que estuviera parado sobre este muro nomás, y esta escalera volada. Esta también de Roberto. Y ahora me voy a volver muy rápidamente a no meterme, digamos, a las clases a la vivienda unifamiliar, digamos, de estrato 6, sino vamos a plantearme cómo también el espíritu del tiempo moderno, que basada en la arquitectura, en la prefabricación y en la fábrica y en la producción en serie, hizo irrupción aquí en una solución de vivienda popular. En los años 55, cuando estábamos bajo la dictadura de Rojas Pinilla, se hizo un intercambio con el gobierno de Finlandia, donde nosotros le exportamos café y ellos nos importaron vivienda de madera. Unas viviendas de maderas prefabricadas de muy alta calidad, en la cual en el proceso de normalización y de detalles estuvo trabajando Álvar Alto. Álvar Alto trabajó con estas casas y ese conocimiento, ese know-how se le quedó transmitido a estas casas. Entonces se trajeron 1.500 casas prefabricadas para montar lo que era el anterior aeropuerto de Lanza, el Instituto de Crédito Territorial, con la colaboración de la Nación y el municipio, hicieron este proyecto tan interesante que incluso creo que si no retrasan o si no se deja hacer la Bienal de Arquitectura que va a haber en Venecia, esta van a ser presentadas en la Bienal de Arquitectura de Venecia de este año o del próximo año, porque vinieron los arquitectos finlandeses, yo los atendí y ellos van a presentar en el pabellón de Finlandia básicamente estas casas. Pero vemos aquí la noticia en su momento, fueron 1.600 casas, se van a traer el 15 de enero de 1956, y aquí en la 30 de diciembre del 55 que montan una casita de exhibición en el Paseo Bolívar. Y miren aquí, esta es una foto panorámica donde están todas las casas montadas. 1.500 casas se montaron en el barrio, y este era el diseño prefabricado, y estas eran las casitas que se hacían. Muy bien detalladas, con todos los elementos, y además con toda, digamos, el rigor que se necesita traer todas estas piezas desde Finlandia, donde no faltaba ni un tornillo. Y tengo los planos constructivos donde todo está en detalle, y esto se implantó aquí en Barranquilla. Aquí vemos algunas de las imágenes, y aquí las imágenes actuales. Desafortunadamente se han ido tumbando cada vez más. Estas fotos son del 2016, ahorita fue el 2020, esta casa azul ya no está, nada más está la verde, y les voy a mostrar el aporte que tuvieron. Esto va a ser presentado en la Bienal de Arquitectura de Venecia, o de este año o del próximo año. Y vemos las casitas. Esta es la que les estoy diciendo que si se compra con el gobierno finlandés para hacer un museo de la casa. Aquí vemos otras que bien que estuvo tratada, que tiene muy buena presentación. Y voy a hablar ya para terminar sobre lo que se llamó el ranch house. El ranch house fue una tendencia norteamericana también, como el California Living, pero digamos de más bajo estrato, o sea, más sencilla, era más para clase más media o media baja, por decirlo así, porque era un sistema de construcción más sencillo, a cubierta a dos aguas, que también tenía la misma criterio de comunicarse con el jardín interior y con el jardín exterior, pero se multiplicó mucho en los Estados Unidos, y aquí la trajo básicamente Roberto Costa Madiedo cuando se trajo aquí, ya estaba aquí la cubierta de asbesto cemento, que era una cubierta de dos aguas, y que se desarrolló muchísimo en el barrio Ciudad Jardín, en el barrio Río Mar, en gran parte digamos, estrato 5, 6 más que todo, 5, perdón. Entonces, y es porque, entre otras cosas, tenía mucha economía, y en ese momento Barranquilla ya estaba empezando, cuando llega el movimiento moderno, la economía de Barranquilla ya se estaba, digamos, entrando en capa caída, porque en los 70 sí, desafortunadamente, o en 65 ya estábamos muy mal comparado
lo que era anteriormente en los años 30. Entonces, este pensamiento de Julio Echandía me parece muy importante porque ahí hay una, digamos, una sincronía entre lo que pasaba en la economía y lo que sucedió en la arquitectura. Él decía así: podríamos afirmar que una buena arquitectura es aquella que entre los marcos de la estética logra con el mínimo costo los objetivos de confort y comodidad dentro de la función específica a que ha de destinarse cada edificación. Por eso, para apreciar en todo su valor la arquitectura barranquillera, es necesario entender que este es el producto de una época en la cual vivía la ciudad un intenso proceso de expansión económica, es decir, la época en la que lo mejor de sus recursos deben emplearse en inversiones de producción, evitando así cualquier gasto superfluo suntuario. Por eso no puede compararse simplemente con lo construido con otros países más desarrollados. La arquitectura barranquilla es nacida de la austeridad característica de la época del desarrollo. O sea, Barranquilla no se podía dar el lujo entonces se van por este tipo de casas, que el mayor desarrollador en los Estados Unidos se llama Cliff May. Tienen que leer sobre Cliff May, van a encontrar la importancia que tuvo era un simple constructor con unas casas muy sencillas de a dos aguas, que había sacado de la referencia de las casas coloniales californianas que sí tienen en California. Y vemos cómo se replica aquí en Barranquilla. Esta casa sí está más arriba de Ciudad Jardín, que la tumbaron hace 2 años. Estaba hasta aquí, y era una manera de habitar el territorio. Aquí vemos, estas son múltiples casas que hizo Acosta Madiero, y que lo va a ver mucho en los suburbios norteamericanos. Aquí vemos otra, el Red House. Aquí vemos otra cantidad de casitas de estas. También vemos otras casas así. Vemos estas otras casas aquí. Y vemos, por ejemplo, esta casa, que es la casa de mis padres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ekbel. Muchísimas gracias por esta presentación. Mucha información. Mucha, hay que estudiarla. No, mucha información buena, información que me trajo de recuerdo a la Barranquilla que conocí en los 80. Yo fui estudiante del Colegio Alemán, fui estudiante del Cervantes. Yo hice mi primera comunión en el Torcoroma, cuando mis abuelos están enterrados en la catedral, mis hermanos fueron bautizados en la catedral. O sea, yo soy hijo de la modernidad.